Bienvenidos todos a la sesión que se ha preparado, ¿vale? Para mostrar el proceso que os comentaba de la acumulación de las actividades económicas a nivel de la aplicación de renta, ¿vale? Yo soy Laura Malagón y voy a ser la persona encargada de explicaros todo el desarrollo de esta sesión. Los puntos que vamos a ver, como ya hemos comentado, es la acumulación a nivel de las actividades dentro de renta y veremos que para los tres tipos de actividades que disponemos en renta, que las desglosamos entre la parte de no simplificada, perdón, normal o simplificada, la parte de empresarial modular y la agraria modular. ¿Vale? Lo que sí que veremos es que la parte de la actividad directa normal y simplificada disponemos de dos tipos de acumulación. Una sería respecto al modelo 130, ¿vale? A nivel de lo que sería la liquidación, o bien directamente desde la contabilidad que tengamos contabilizada en esa empresa de estimaciones. Las otras dos, tanto la modular como la área modular, directamente absorbemos la información que tengamos en los módulos de esa actividad, ¿vale? Vamos a ver cómo se implanta toda esta información a nivel de la aplicación. Comentaros que todas las dudas que tengamos respecto a la sesión que vamos tratando, las contestaré mejor al final, ¿vale? Porque hay muchas, bueno, somos muchos asistentes, entonces ir contestando pregunta por pregunta e ir parándome para el resto de usuarios siempre será un poco más pesado. Entonces, sin ningún problema, una vez yo ya finalice por completo la sesión, contestaré a todas las dudas y preguntas que tengáis. Perfecto, pues una vez ya estamos a nivel de la aplicación de SAGE, lo que vamos a hacer es situarnos en el módulo de fiscal para poder acceder al módulo de renta. Y una vez ya estamos en renta, entramos en el menú de renta y, como os decía, pues directamente en campaña. Cuando estamos dentro de la campaña, desde esta pestañita lo que visualizaremos son todos los declarantes, ¿de acuerdo? Como siempre, en mi caso he hecho todas las pruebas respecto a este código que se llama renta, ¿vale? Vamos a entrar. Y una vez accedemos, en la parte superior tenemos este icono que es el de acumular. Cuando pulsamos sobre esta opción, lo que visualizamos es el tipo de acumulación que queremos realizar. Por ejemplo, si queremos acumular actividades directas no agrarias, ganaderas, forestales, las actividades directas que sí que son agraria, ganadera, forestal, las modulares del mismo modo, y luego ya tenemos la entidad de atribución de rentas y los ingresos por arrendamiento. ¿Vale? En este caso, el que vamos a hacer ahora, que es el primero que teníamos en los puntos de la aplicación, de la presentación, es el de actividades directas no agraria, ganadera y forestal. ¿De acuerdo? Entonces, simplemente sería marcar la casilla de la que queremos acumular y en la columna de tipo de acumulación, únicamente para este tipo de actividad, nos dejará seleccionar, como hemos dicho, que nos acumule o bien desde movimientos o bien desde liquidaciones. Entonces, una vez seleccionamos el tipo de acumulación, así nos absorberá la información. Vamos a ver previamente que si eliminando el registro que tengo actualmente, ¿de acuerdo? Lo que vamos a quitar de todas las actividades para que veáis que luego me lo va a traer todo de forma automática. Como hemos dicho, primero vamos a hacer la actividad directa, no agraria, ganadera, forestal. Y en tipo de acumulación, como hemos dicho, si seleccionamos liquidaciones, lo que nos hace es que nos trae la actividad en cuestión y nos acumulará la información que tengamos en los modelos 130 de esta persona física. Si mi modelo 130, por el motivo que fuera, no lo tengo acumulado o el estado de la liquidación no está preparada para listar o listada, esta información no me la absorberá, no me traerá datos ni en ingresos, ni en los pagos, ni en gastos. No me va a absorber nada, ¿eh? Entonces, os enseño desde liquidaciones, que nos situaríamos aquí en preparar liquidaciones, y lo que hacemos es localizar, por ejemplo, pues yo me sitúo en diciembre del 2019, ¿de acuerdo? En un 130. En este caso, mi persona física es SAGE Renta Actividades. Y entonces, en este caso la tengo ya bloqueada, es decir, la tengo preparada para listar o listada. Os enseño que este estado lo vemos aquí, en el estado de liquidación. Entonces, cualquier liquidación de un periodo que no tenga aquí en estado de liquidación preparada para listar o listada, no me lo va a tener en cuenta para traspasarlo a la renta, siempre que acumule de actividades, perdón, de liquidaciones. Entonces, en estos casos lo que haríamos es que si la tengo, por ejemplo, de esta manera, que sería grabada, ¿de acuerdo? Es decir, que no está bloqueada, le daríamos al icono de preparada para listar, que es esta carpeta.
Una vez la tenemos así, ya me cambia automáticamente a la opción de preparada para listar y de este modo sí que conseguiré que me lo acumule de forma automática. Esto es en el caso de que hablemos a nivel de actividades para acumular desde liquidaciones. Ahora lo voy a eliminar y veréis que si hago exactamente lo mismo, pero seleccionando como tipo de acumulación de movimientos, y entramos, veremos de nuevo dicha actividad y también con la información que corresponda de lo que yo tenga acumulado de los movimientos contables. Podéis localizar que tengáis una diferencia entre lo que es acumulando por movimientos que si acumulo por liquidaciones. En este caso, nos podemos dar con el caso por varios motivos. Imaginaros que nosotros hemos acumulado datos de modelo 130, los hemos ido listando y ahora acumulo dentro de actividad directa por movimientos y veo una diferencia respecto a lo que tengo entre movimientos y liquidaciones. Puede ser debido, entre otras cosas, pero lo más común es que si yo he modificado algo en un modelo 130, en el momento antes justo de dejarlo preparado para listar, la información que yo tenga contablemente con lo que yo he forzado en el 130, lógicamente no me va a coincidir. O al revés, sino que yo ya he hecho en mi 130 y contablemente se me olvidó adjuntar una factura o cualquier dato que he tenido que modificar porque una factura estaba mal, etcétera, etcétera. Una vez lo tenemos de este modo, el 130 y si lo acumulamos de liquidaciones, tendremos una diferencia también con la contabilidad. ¿Vale? Entonces, si no hemos hecho ningún paso de estos, debería de coincidirnos sin ningún problema. ¿Vale? Pero que si veis que hay una discrepancia entre un tipo de acumulación y otra, que puede ser debido a estas casuísticas, ¿vale? Es decir, puede ser normal que nos encontremos con estos casos. ¿Vale? Entonces, ahora vamos a entrar al tema de las novedades que han habido este año respecto a la parte de la agencia tributaria. Este año Hacienda nos ha solicitado que respecto a algún tipo de ingreso y la gran mayoría de los gastos que informamos dentro de la actividad directa, se tenga que desglosar mucho más esos gastos. Por ejemplo, todos los campos que vamos a ver con estos dos símbolos, ¿de acuerdo? Estos dos asteriscos, por ejemplo, pues en otros ingresos, en consumo de explotación, en seguridad social, ¿vale? Todos estos campos que tenemos estos dos asteriscos quiere decir que se tiene que desglosar. Entonces, si yo me sitúo con el ratón en este campo, como veis, tendré el botón de darle a examinar para desplegar y visualizaremos que para con los gastos de consumo de explotación, por ejemplo, tenemos tres desgloses que me diferencia entre compras de existencias, variación de existencias y otros consumos de explotación. En estos tres casos, entre otros, si yo me vengo a Seguridad Social, por ejemplo, me sucederá lo mismo. Tengo dos desgloses. Entonces, en estos casos hay que configurar de una manera en concreto nuestras cuentas contables que utilicemos para ese tipo de gasto. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué tendremos que realizar? Muy importante. Os lo explico paso por paso y esto es lo que hemos visto que está aquí publicado en el post de la SAGENOVA, ¿de acuerdo? Os enseño. Por ejemplo, en los casos de Seguridad Social, sabemos que nos acumula o generalmente acumulamos por los grupos de cuentas 640 o 642. Entonces, en estos casos, os cierro esta pantallita, luego volveremos. Lo que voy a hacer es situarme en esa empresa, que en este caso ya estaba situada. Me vengo al módulo de Contabilidad y Finanzas, al menú de empresa y entraremos en el campo de grupos contables. Al acceder a grupos contables me pide la actividad en cuestión, en nuestro caso es el código 1, que es la que utilizamos como directa. Entramos y vamos a localizar el grupo que utilizamos, como hemos dicho, por ejemplo, para los seguros sociales, ¿de acuerdo? Que lo tenemos aquí, Seguridad Social, la 642. La 640 no, perdón, que os he dicho 640. Esas de sueldos y salarios y para esta no hay ningún cambio. Entonces, la 642 yo puedo utilizar o bien la Seguridad Social, como vemos aquí en el desglose de la actividad de renta, para dos tipos de casos. Una sería para la Seguridad Social a cargo de empresa y otra sería la Seguridad Social o aportaciones a mutualidades alternativas. Tanto si yo trabajo solo con este tipo de gasto como que si trabajo para los dos, tenemos que indicarle a nivel de la cuenta con la que yo esté contabilizando estos gastos de seguridad social a qué concepto de IRPF quiero asociarlo, para que me pueda leer si me lo quieres llevar aquí o si me lo quiere llevar aquí. Entonces, como decía, si localizamos el grupo de las 642 en este caso y entramos con doble clic,
veremos que tenemos un grupo de IRPF, pero es un grupo genérico. Como veis, tenemos GX2 y esto es un grupo de concepto de IRPF genérico. Entonces, no me sirve que el grupo tenga asociado un concepto de IRPF, porque todos, lo que hemos dicho, todos los gastos o ingresos que tengan el campo con los 2 asteriscos informados en la actividad, deberemos de informar el campo de concepto de IRPF directamente en la cuenta contable, no en el grupo contable. Es decir, aunque nosotros lo veamos aquí, no me actúa en ningún momento a ese desglose. ¿Qué deberé de hacer? Desde el menú de plan de cuentas, como hemos dicho, localizar el grupo, la cuenta con la que queremos trabajar a nivel de seguridad social. Yo en mi caso solo trabajo con esta, ¿vale? Con la 642.0, y lo que haré aquí en concepto de IRPF es indicarle a qué gasto de seguridad social quiero llevarlo. Por defecto, yo ya lo tenía configurado, que es el G05, que es este de aquí, que si visualizamos la descripción nos pone que es la seguridad social a cargo de la empresa. En cambio, si lo quisiera llevar como seguridad social o aportaciones a mutualidades alternativas, tendría que haberle informado un G06. Si yo, por ejemplo, lo cambio y digo, pues no, en este caso no quiero llevarlo como G05, sino que quiero llevarlo como G06. Acepto y guardo los cambios. Me dará siempre este mensaje: haga un cambio o lo informe desde cero, porque recordamos que este concepto de IRPF por defecto no viene informado, porque la aplicación desconoce a qué gasto lo quieres llevar, si como a cargo de la empresa o en este caso a mutualidades. Entonces, el usuario debe acceder a estas cuentas contables e indicarle a qué desglose, a qué línea de gasto lo queremos llevar. Y esto lo decimos con este campo de concepto de IRPF. Entonces, cuando lo informamos o hacemos un cambio de este concepto, nos pregunta que si deseamos actualizar este concepto de IRPF para el resto de actividades que tengamos en la empresa. Si le decimos que sí, nos lo hará de cambio de forma automática. Y además me pregunta que si ha modificado el concepto de IRPF para la cuenta del ejercicio 2020, en este caso, si deseo actualizarlo en el resto de ejercicios y actividades. En mi caso, como estoy por defecto situada por el 2020, no pasa nada, porque automáticamente si yo le digo que sí, me lo hará para el resto también de ejercicios y actividades a la vez. Por lo que le digo que sí, y también me lo ha modificado en nuestro caso, que estamos haciendo la renta del año 2019. De esta manera, si yo accedo de nuevo a la renta, vamos a eliminar el registro que ya me existía y vuelvo a acumular de nuevo, en este caso de movimientos, ¿vale? Aquí os hago un inciso, porque si yo acumulo de liquidaciones como en el 2019 el concepto de IRPF no estaba, es decir, no estaba en vigor, lo único que tenemos que hacer es acumular sin más. Pero si acumulo de movimientos, sí que estoy obligada a introducir ese concepto de IRPF, porque así nos lo solicita, como hemos dicho, la agencia tributaria para el desglose. En el momento que yo acepto, vamos a ver que en seguridad social, que es el cambio que hemos hecho respecto al concepto de IRPF, me lo he llevado en la parte de abajo, que es la de mutualidades alternativas, porque hemos cambiado del G05, que me lo acumula aquí, en la G06, que me lo acumula en las mutualidades alternativas. Esto desde el post que os comentaba, os he preparado aquí todo un proceso en lo que os indico cada desglose qué conceptos lleva, porque creo que es bastante interesante que tengáis como una plantilla. No obstante, en las novedades de las versiones siempre aparece este valor, ¿eh? Creo que recordar que estaba en la 50, pero desde aquí, como digo, podéis acceder y entonces aquí os explica, por ejemplo, para los ingresos, si es ingresos de explotación, autoconsumo, como veis el título no lleva los 2 asteriscos. Os lo enseño a nivel de la aplicación, sería estos 2, por lo que al no llevar asterisco no tenemos que tocar nada en la cuenta porque manda el grupo. De lo contrario, en otros ingresos, por ejemplo, tenemos los 2 asteriscos y si visualizamos aquí en el post, veréis que os indico que para los ingresos de financieros necesitamos el I02. Si queremos llevarlo como subvenciones, I03, como subvenciones de capital, I04, etcétera, etcétera. Por lo que si yo me vengo aquí al desglose, sabemos que este importe que me ha traído aquí es de las cuentas que yo tenga configuradas con el concepto de IRPF que hemos visto aquí, que es el I02. Y el que nos acumula aquí como subvenciones es el I03.
Esto es un cambio que ha habido este año, como os comento, respecto a lo que nos ha explicado las novedades de Hacienda, pero que en este caso, para la renta del 2019, solo actuará respecto al ejercicio 2019 cuando acumule de movimientos. Ya hemos dicho que si acumulo de liquidaciones, esto no me repercute, pero sí que es verdad que si, por ejemplo, tengo una seguridad social que yo lo tengo que llevar a mutualidades y por defecto me lo lleva a seguridad social a cargo de la empresa, tendré que acceder yo manualmente y modificarlo. Al igual que, por ejemplo, los consumos de explotación, que nos diferencia entre compras, variación y otros consumos, y al igual que suministros, ¿de acuerdo? Vale, esto tiene que quedar súper claro porque os podéis ir encontrando que el momento que yo acumule los datos, veáis que directamente, si esta configuración previamente no la tenemos hecha, directamente aquí lo que veremos es un 0, no me acumulará nada. Entonces es debido a que tenemos que configurar la cuenta contable con la que queremos trabajar respecto al concepto de IRPF. Esto funciona igual tanto para cuando es una actividad directa normal como para simplificada, ¿eh? Es decir, esto no ha variado para nada a nivel de acumulación, excepto el tema del desglose. A nivel de lo que la pantalla, como siempre, pues deberíamos de informarle pues los pagos fraccionados lo cogerá del 130, el tipo de actividad, el tipo si es normal simplificada, la clave, que automáticamente también me lo hago acumular siempre del mantenimiento de actividades que yo previamente ya tenga configurado. ¿Vale? Luego en la parte de la derecha tenemos el botón de la P, que es para otros datos de patrimonio. Esto sí que no ha variado para nada. ¿De acuerdo? Informaríamos aquí los datos de patrimonio que tuviéramos efectos a esta actividad. Y luego tenemos el botón de la I, que son las cuentas asociadas respecto a lo que me acumulo en el apartado de ingresos y lo que me acumula a nivel de gastos. Es un informe, ¿vale? Que simplemente me indica qué grupos me acumulan cada casilla, pero aquí ya os avisamos que este tipo de desglose solo se tiene que tener en cuenta si la acumulación se realiza desde la liquidación del modelo 130, porque recordamos que si acumulamos de movimientos, este desglose a nivel de cuenta o grupo no me lo va a tener en cuenta porque manda el concepto de IRPF. ¿Vale? Lo ponemos aquí también detallado, ¿eh? Creo que ya lo he comentado, pero por si acaso lo recalco, ¿vale? Que es súper importante, es que si yo el concepto de IRPF a nivel de la cuenta contable no lo tengo informado, manda al grupo contable. De lo contrario, aunque el grupo contable lo tenga, pero a más lo tenga la cuenta, prevalecerá lo informado en la cuenta. Si tenéis alguna duda respecto a esto, me lo podéis comentar en el chat, siempre desde el icono de abajo, el que tenéis casi como un icono de un globo, podéis hacer cualquier duda que tengáis y luego lo miramos, ¿de acuerdo? Ahora vamos a ir a por el siguiente punto, que es la actividad empresarial modular. ¿Vale? Como hemos dicho, tanto la empresarial modular como la agraria modular no ha variado, pero está bien que le echemos un ojo sobre todo a la configuración de la agraria. Lo que vamos a hacer es situarnos ahora, como os decíamos, en el siguiente punto, que es la empresarial modular. Desde la empresarial modular, cuando acumulamos, nos situaríamos en esta línea, actividad modular no agraria, ganadera, forestal, con lo que simplemente marcaríamos este check y en la columna de tipo de acumulación dejaríamos la opción de movimientos. Como veis, no tengo la posibilidad de desplegar porque automáticamente me va a absorber la información que yo tenga en los módulos de esa actividad, sin darme opción a cambiarlo, porque directamente manda lo que haya en módulos. Entonces simplemente sería aceptar. Ya me recoge el epígrafe en cuestión de esta actividad y me absorberá los módulos que yo ya tenga informados, como hemos dicho, los módulos de la actividad. En el campo de importe de amortizaciones vamos a ver que nos lo va a coger de lo que tengamos en la regularización por incentivos a la inversión y a continuación veremos que los índices que tenemos aquí, tanto de pequeña dimensión, temporal o especial, también me lo va a absorber de lo que tengamos informado en los módulos. Vamos a verlo. Para ello entramos en actividades de nuevo. En este caso mi actividad modular es la 2, ¿de acuerdo? La 6732. Me sitúo en la línea del ejercicio 2019, que es en este caso, y entramos en los módulos. Entonces, me voy a mejorar la pestaña de IRPF para que veáis que lo que yo visualizo a nivel de los módulos informados desde la renta
Es lo que tenemos aquí como unidad de base en los datos de regularización. Luego más abajo tenemos la línea por incentivo al empleo, que en este caso, para que os quedéis con el importe, son 164,39, que si yo accedo a la actividad, veréis que automáticamente me ha cogido este importe como forzar incremento del empleo, esto es 164,39. Es decir, como veis, son unos campos que automáticamente me los absorbe del módulo, pero que se pueden modificar desde la propia renta por el motivo que sea y que crea conveniente el usuario. También hemos comentado el tema de amortización, que hemos visto que son 900 euros. Si volvemos dentro de la actividad, os enseño de dónde lo absorbe para que lo podáis tener en cuenta. Y lo mismo, nos vamos a la pestaña de IRPF y en la línea por incentivo la inversión, que lo que tengo en regularización, como veis es lo que me absorberá directamente por amortizaciones en el módulo. Recordamos que el importe que me aparece por incentivos a la inversión lo podemos forzar de forma manual, como estáis viendo. Yo lo puedo modificar en cualquier momento, o si realizamos el cálculo desde el menú de procesos, regularización en este caso, y acumular amortizaciones, esta opción lo que me hace es que me acumula todo lo que yo tengo contabilizado a nivel de amortización 680 o 681 en esta empresa a 31 del 12. Y es lo que me va a reconocer para que me lo traiga aquí como datos de regularización a nivel de la amortización. Y a su vez, como hemos visto, es lo que me va a traspasar a la actividad modular dentro de la renta. Luego también podemos visualizar el tema del índice que hemos visto. Existía el índice especial, el índice de temporada. En este caso nosotros no tenemos ni índice especial ni índice de temporada. Por eso no lo vemos a nivel del módulo de la actividad desde renta. Lógicamente porque no lo tenemos aplicado. Pero sí que tenemos el de nueva, que esto sí que nos lo ha traspasado. ¿De acuerdo? Alguna cosita más que comentar desde aquí es por si queremos forzar la atribución a nivel del rendimiento neto previo, se informaría directamente en este campo, lógicamente es manual. Y también tenemos la opción de la reducción del ORCA, que ya viene de unos años atrás, pero que en el caso que se lo queramos aplicar también sería de forma manual. Luego tenemos los campos aquí a la derecha, que como veis el de la P, que es el de otros datos de patrimonio, se repite porque a nivel de información sería exactamente la misma. Esto no ha variado. Y luego tenemos el icono este de como si fuera el de acumular, que es el detalle del cálculo, que podemos ver que nos hace fase por fase respecto a los datos acumulados en la actividad. Si entramos, lo podemos visualizar por pantalla porque lo que vemos simplemente es un informe, como veis, en lo que me acumula las unidades que yo tenga de este módulo por el precio y el rendimiento que me tengo que aplicar. Y aquí paso por paso vemos lo que nos está aplicando, ¿de acuerdo? Pues en la fase 1 vemos la suma de estos rendimientos según los módulos informados. A su vez nos minora la reducción que tenemos al empleo, que hemos visto que eran los 164,39, y la amortización que hemos dicho que teníamos 900 euros. Si continuamos, esto ha minorado y aquí tenemos en la fase 2 el rendimiento neto minorado, que es la diferencia entre estos datos que tenemos aquí arriba. Y a continuación vemos el índice corrector, que en este caso, en mi caso justamente, solo me estaba aplicando el por empresa de pequeña dimensión, que era el índice al 0,90. Hemos dicho que si en el caso que fuera a nivel corrector especial o lo que sea, como automáticamente me lo traspasa del módulo, me lo aplicaría, o no obstante, si lo forzamos directamente en la renta, porque a lo mejor esa actividad estamos haciendo a mano, si la forzamos de forma manual, lo veríamos aquí reflejado y me aplicaría el índice en cuestión y a su vez pues también me hace la diferencia de ese índice. Si seguimos bajando en la fase 3 ya tenemos el rendimiento neto por el módulo y en este caso me hace la reducción del 5%. Aquí también, como vemos, tenemos la actividad referente a la reducción del ORCA, que hemos dicho que se forzaría de forma manual. Y ya por último, nos aplicaría una reducción por rendimiento irregular, si es que en este caso nos pertoca, y tendríamos el total del reto reducido, que es el que nos aparece, estos 23.900, que es el que nos aparece aquí respecto a la actividad. ¿Vale? Este detalle normalmente lo solicitáis mucho
para poder ver realmente cuál es el cálculo que me está haciendo la actividad. Entonces, como veis, lo tenéis aquí en el icono este de la E, que es el de acumulación, que le solemos llamar, pero es el detalle del cálculo. Y está todo desglosado. Vamos a por el siguiente punto entonces, que es el último, que es el de la actividad agraria modular. En este caso, la agraria modular, como hemos dicho, tampoco ha variado respecto a años anteriores, pero sí creemos necesario que os expliquemos cómo configurar a nivel de la empresa estas cuentas de ingreso respecto al índice que me tiene que aplicar por el producto que tengamos asociado a esta actividad, para que podáis ver de tal manera cómo luego se refleja a nivel de renta. No solo a nivel de renta, sino que también a nivel de lo que es la parte de la aplicación de estimaciones, es interesante que tengáis en cuenta esta configuración que os voy a comentar ahora, para que no tengáis ningún problema en el momento de que luego a nivel de acumulación de módulos, por ejemplo, sin tener en cuenta la renta, nos repercuta. En este caso, lo acumularíamos desde aquí, ¿vale? Actividad agraria modular y la veríamos aquí. La acumulación sigue siendo la misma pantalla. Lo que sí que os voy a enseñar previamente, como hemos dicho, es que mi actividad número 3, ¿vale? Que es ya la siguiente, es esta que la tenemos ya configurada con la clave de actividad agrícola ganadera. En este caso la tenemos configurada como régimen de estimaciones de módulos, que si entramos a los módulos, lo que vais a ver es que aquí, como hemos dicho, nos aparecerán los productos con los que yo trabaje en esa actividad. A su vez, según el producto informado, me aplicará ese índice y a la configuración que hemos tenido en cuenta, que es lo que vamos a ver ahora con las cuentas de ingreso, me irá aplicando este índice del producto a los rendimientos que vaya teniendo. ¿Vale? Vamos a verlo. Lo primero que tenemos que hacer, como hemos dicho, a nivel del plan de cuentas, entonces iríamos al módulo de contabilidad, al menú de empresas, al plan de cuentas y localizaríamos la cuenta de ingreso con la que queramos hacer la configuración. En mi caso, lo tengo todo configurado en la 700, os lo enseño. Perdón, tengo dos, disculpadme, tengo la 700.0 y la .1 porque hemos utilizado dos ejemplos para dos productos. Entonces, en la 700.0 nos vamos a la línea respecto a la actividad que yo tengo agrícola, que es esta de pollos y patos, y veremos que tenemos informado ya un producto en este caso. Para mí, el que he puesto en el grupo 700, perdón, la cuenta 700.0 es el de ganado porcino carne extensivo, que si desplegamos y buscamos el G006, ganado porcino de carne extensivo, ¿de acuerdo? Es el que yo tengo configurado. Como veis, podemos tener cualquier producto respecto a la actividad agrícola. Si en el caso contrario, que indiquemos, por ejemplo, el G006, indicáramos cualquier otro tipo de producto, el índice que me va a aplicar en el momento de contabilizar la factura puede variar. En este caso, para el G006 sabemos que es un 0,130, pero en el caso que tenemos la otra, que es de cereales, veremos que el índice varía. Por ello, hay que configurar previamente la cuenta contable con el producto antes de empezar a contabilizar. Luego también tenemos el producto respecto al ID agraria de IVA, ¿vale? Aquí también visualizamos la información respecto a ejercicio, el código de agrario de IVA, etcétera, etcétera, pero que en este caso pues no nos repercute. Y si miramos la otra cuenta que hemos dicho que yo tengo configurada como 700.1, es esta de aquí, ventas de mercaderías 1, me vuelvo a la línea, en este caso, de la actividad agrícola, como pollos y patos, y como veis tengo la 002, que es el de cereales. ¿Por qué hay que configurar cada una? Por lo que comentaba, porque cada cuenta puede tener un producto y cada vez que yo contabilice, si el producto es distinto, el índice que me aplica puede variar. Entonces, como veis, si ahora os enseño un asiento contable, podéis visualizar que ese índice varía. A ver. Nos situamos en la actividad 3, en este caso, ¿vale? Vamos a ver, por ejemplo, en este caso, en la 700.0, si yo me vengo hacia la derecha, veréis que este porcentaje de agrario IRPF, que le hemos puesto la de ganado porcino extensivo, es un 0,130. Si utilizáramos o buscáramos cualquier movimiento de la 700.1, veréis que este porcentaje de agrario IRPF ha variado. Vamos a verlo. Por ejemplo, nos vamos a un mayor, que esto lo utilizáis mucho, así podéis visualizarlo mejor.
En este caso, por ejemplo, vamos a coger la 700.1. Ya hemos visto que para la 700, que es la de ganado porcino, me lo coge correctamente con en este caso, con el índice del 0,130. Y vamos a ver ahora el porcentaje de IRPF que me aplica en el caso de tratarse de un producto de cereales. Es un 0,180 en vez de un 0,130. Por ello hay que configurar cada cuenta con un producto con el que nosotros vayamos a trabajar. De esta manera, como habéis visto, por ejemplo, en este caso, en la 700.1, lo que me coge es un ingreso de 7.438. Si yo me accedo a la actividad y entro a los módulos, veréis que para los cereales, en este caso, me habrá cogido automáticamente, porque lo que yo veo aquí es directamente el índice. Entonces, lo que me hace es multiplicarme esos ingresos por el porcentaje de índice que tenemos informado según el producto, que en este caso es el de cereal. Si hacemos doble clic, podemos visualizar las facturas perfectamente. Al igual que para el porcino de carne, que es el 130, si entramos con doble clic, podréis visualizar todo lo que me está acumulando en este producto. Ya sea una 700.0 o si trabajáis con distintas cuentas de ingreso, aunque el producto siempre sea el mismo, lo visualizaremos todo aquí, ¿eh? No me acumulas, como veis, a nivel de cuentas, sino que siempre manda el producto. Es lo que tenemos aquí. Una vez tenemos esto informado, porque si aquí no lo tenemos directamente en renta, no me va a ir. Al igual que si hago un 131 de agrario, si no lo veo aquí, tampoco me lo va a acumular de forma automática. Entonces, una vez lo tenemos aquí, si ahora acumulamos la agraria modular, vamos a ver que únicamente me va a acumular una actividad, porque la actividad solo tenemos una, pero veremos ahora aquí en el menú de la izquierda, en los productos, que me acumulará por dos líneas. En este caso, el producto número 1, que hace referencia a ganado de porcino y carne, como veis aquí abajo, y en el producto número 6, que como veis hace referente a los cereales, que en nuestro caso hemos utilizado el A0002. Como hemos dicho, si esta configuración previamente no lo vemos en los módulos y no está configurada las cuentas, aquí no veré nada, todo estará cero, porque no sabe a qué producto llevarme esos ingresos. ¿De acuerdo? Entonces, en el caso que sin ningún problema queramos modificar la información en vez de acumularla, simplemente sería situarnos en la línea del producto que queramos informarlo, por ejemplo, pues este que es de ganado bovino y carne, y al hacer un clic en cualquier tecla podemos acceder e informar los ingresos que hayamos obtenido según este producto. Además, como siempre, visualizaríamos los pagos fraccionados en los casos que lo tengamos realizado y que lo tengamos preparados para listar o listar, como siempre. Y luego ya, por último, tenemos los índices, como siempre, de los índices correctores. Si tenemos si son ajenos, si es de personal asalariado tenemos algún índice a aplicar. Si el de piensos es manual, tendremos que indicarle cuál es el que le corresponde. Tenemos el campo de índice corrector respecto a pequeña dimensión. Comentaros, como siempre, que este campo de pequeña dimensión, cuando hablamos de una agraria modular, es un campo que se calcula automáticamente. Es decir, este índice me lo va a calcular si me pertenece o no en el momento que yo grabe la información de la actividad, acceda al precálculo para que me reconozca toda la información que tenemos aquí en pantalla y vuelva a acceder dentro de la actividad agraria. En el caso que me pertenezca aplicarme el índice de pequeña dimensión, como veis, automáticamente me forzará un sí y me habrá minorado el rendimiento de la actividad. Si no me perteneciera porque no cumplía los requisitos y los superara, seguiría habiendo un no. Pero me lo va a calcular siempre que yo cierre aquí, acceda al precálculo y vuelva de nuevo dentro de la actividad, ¿eh? Si no, no me lo va a acumular. Eso lo tenéis que tener muy en cuenta porque son consultas muy habituales que solemos tener en Customer. Luego ya tenemos el índice corrector respecto pues, a forestales, si tenemos por personal que son jóvenes. Y por último, esto también es súper importante, de amortizaciones. Las amortizaciones, al igual que hemos visto que para la empresaria modular sí que me los acumulaba, para la agraria modular no me la acumula. ¿Por qué? Porque si yo accedo al desglose pulsando cualquier tecla,
veremos que me hace desglosar por tierras propias de cultivo regadío, arrendadas, etcétera, etcétera. Entonces, todo este desglose, como la aplicación no te va a poder contemplar dónde tienes que aplicarte esta amortización, se dejó para que se forzara de forma manual y que se tiene que introducir la amortización, si es que se la tenemos que aplicar, de forma manual en la línea que corresponda. ¿De acuerdo? Luego tenemos en la parte de la derecha, como siempre, otros datos del patrimonio. A continuación tenemos el icono de la arandela, que es el desglose de amortización. ¿Vale? Es lo mismo que acabamos de ver, que simplemente situándonos en este campo y pulsando cualquier tecla podemos entrar. Luego tenemos el botón del índice, que es el icono de la I, que esto también es muy habitual que lo utilicéis. ¿Por qué? Porque según el municipio, según la comunidad, el índice que no estamos aplicando, pues por ejemplo en mi caso el 1, a nivel general para el 2019, el producto, el índice que me tiene que aplicar es el 0,130, pero por el motivo que sea, quizás este índice se tiene que reducir, como digo, pues a nivel de ese municipio o el motivo que sea. Entonces, en este caso, como siempre hay excepciones, pues se habilita esta pantalla para que se pueda acceder y decir, vale, pues en este caso el producto 1 no quiero que me lo lleves al 130, sino que hacemos doble clic y le indicamos que tiene que ir, pues por ejemplo, al 110. Y simplemente sería aceptar para que me recalculara la información del producto. Sí que es verdad y comentaros que este cambio que hagamos siempre será efecto a la actividad en la que yo estoy situada en ese momento. Es decir, si yo tengo otra actividad agregaria modular, que en este caso me repercute también modificar ese índice, deberé acceder de nuevo y forzar esa modificación en esa actividad también, porque va por actividad. Y por último, pues el detalle del cálculo. Es el mismo que acabamos de ver en la empresarial modular. ¿Vale? Es un informe que lo podemos visualizar por pantalla. Aquí también es una chuletilla en la que podéis visualizar cada número de producto, a qué producto hace referencia. Pues, por ejemplo, pues el 13 sabemos que son plantas textiles. ¿Qué índice es el que tenemos forzado nosotros por defecto? En este caso, como podéis ver, en mi caso lo tengo al 0,90, pero esto es porque lo hemos forzado directamente en algún asiento contable, que como habéis visto el campo está totalmente activo y lo podemos forzar. Luego más abajo lo que nos aparece es pues el rendimiento neto previo, es decir, que es la suma de todos los rendimientos que hemos aplicado según los ingresos obtenidos. Si me pertenece una minoración por amortizaciones, que las que hemos dicho que tenemos que indicar de forma manual en la pantalla, la veremos aquí aplicada y lo restaría sobre el rendimiento neto previo. A continuación tenemos el rendimiento neto minorado y los índices correctores que yo me estuviera aplicando. Entonces, si por defecto no hemos accedido al precálculo y accedemos directamente al informe y tengo que aplicarme la reducida dimensión, no la veo aplicada, previamente habrá que acceder, como siempre digo, primero dentro del precálculo. Luego más abajo ya tenemos la reducción por carácter general, en este caso nos aplica el del 5%. A su vez, si nos perteneciera la reducción por rendimiento irregular y el rendimiento neto reducido, que es el que nos aparecerá como total de la actividad. Pues por mi parte ya hemos finalizado, sí que vamos a dar la ronda de preguntas porque he visto que van saliendo por aquí algunas preguntas que tenéis o alguna duda, con lo que sí que tenemos que repasar cualquier cosita, lo vemos sin ningún problema. Y mientras vais haciendo todas las dudas que tengáis, os quiero enseñar el tema que he comentado al principio del banner de renta. ¿Vale? El banner de renta lo tenemos aquí en el menú de renta como última hora. Entonces, os aconsejo, siempre sale por defecto cuando entramos siempre a la campaña de renta por primera vez al abrir el programa, ¿eh? Pero sí que es muy, o sea, yo os aconsejo sobre todo que vayáis entrando de forma habitual, porque lo que veréis son todas las novedades que vamos poniendo como última hora, pero además, si bajamos un poquito, tenemos una pequeña tabla que es el seguimiento de la versión. Entonces, nos aparece la última que ha sido publicada y con qué fecha ha sido y podemos acceder directamente a las novedades que lleva dicha versión. Y además, aquí en comportamiento, asignamos siempre las incidencias que nos vamos encontrando, si ha sido publicada o no, a qué afecta y con qué versión está planificada solventar dicha incidencia.
¿vale? Y más abajo, como hemos comentado al principio, tenemos los vídeos que vamos realizando, ¿vale? En este caso, el que acabamos de hacer hoy, que es el de acumulación y desglose de actividades, lo podéis ver aquí. No es el de hoy, lógicamente, sino el que hicimos bueno, creo que fue hace un par de semanas o la semana pasada, que lo hice yo misma, ¿vale? Entonces, si hay alguien que necesita acceder de nuevo a esta consulta o dudas que tengáis, si queréis volver a ver el vídeo o algún compañero, podéis acceder aquí directamente y visualizarlo. ¿Vale? Como veis hay varios, pero los 4 primeros son los que se han hecho para este ejercicio. Y más abajo, que también está muy bien, es el apartado de facts. Que estas facts son los posts que yo os he enseñado de la Sagen y Ludwig, que como veis tenéis justamente la que hemos comentado hoy, que es el de la acumulación y desglose de actividad. Si pinchamos, lo que nos accederá directamente sería al post que hemos hablado hoy de la acumulación de actividad. ¿Vale? Como estáis viendo, me abre la Sagen y Ludwig directamente, ¿eh? Y visualizaremos aquí el post. Entonces, no hace falta que vayáis accediendo desde fuera a la web de Sagen y Ludwig, sino que aquí podéis visualizar si algún post de los que aparecen os interesa, podéis acceder directamente. ¿Vale? Aquí están tanto los que vienen, digamos, de años anteriores como todos los nuevos que se han ido incorporando, porque como han habido cambios respecto a renta y respecto también a nivel de programa, pues aquí están todo lo que hemos ido incorporando a este ejercicio, ¿eh? Vale, pues voy a ir leyendo todas las preguntas. Si hay alguien que se tenga que salir o que ya no quiera esperar la ronda de preguntas, pues gracias por la asistencia, ¿vale? Pero que si os queréis quedar, ningún problema. Yo voy solventando todas las dudas, así si leyendo alguna duda que tengáis, pues lo queréis comentar, vamos hablando. Venga. Vale, mira, Rosario Martínez, os voy diciendo los nombres porque así supongo que estaréis más atentos por si tenéis que comentarme cualquier cosita, que sepáis que sois vosotros quien ha hecho la pregunta, ¿vale? Entonces, Rosario, me has comentado que volviera a explicar el tema del concepto del IRPF respecto a la cuenta, ¿vale? Pues mira, te comento, tienes que irte desde el módulo de contabilidad y finanzas al menú de empresa y entramos en plan de cuentas. Localizamos la cuenta en cuestión, por ejemplo, pues en este caso unas 700... Ay, perdón, me has dicho en este caso que querías verlo de el I03 y I04. Vale, perfecto. Entonces, mira, te lo enseño desde aquí y ahora vamos al programa, ¿vale? Para el desglose, que en este caso es de otros ingresos, el I03 me lo acumulará de lo que tenga informado en una cuenta de ingreso, como ingresos subvenciones, pero con este concepto de IRPF. Entonces, indistintamente qué cuenta de ingreso yo utilice, ¿vale? Me lo invento, ¿eh? Por ejemplo, la 700.0. Si yo accedo a esta cuenta y me vengo al campo de concepto de IRPF, despliego y localizo aquí el I03 como ingresos por subvenciones corrientes, si yo selecciono este concepto de IRPF y guardo, ¿vale? Aquí le digo que sí, que esto lo hemos comentado. En este momento, cuando yo contabilice todo lo que tenga en esta cuenta, Rosario, con este concepto de IRPF y 03, o incluso lo que yo ya tenía hecho, ¿vale? Todo esto lo que me va a hacer de forma automática es que cuando yo acumule la renta y me traspase esta actividad en cuestión, que en este caso es la 1, aquí... En este caso porque no tengo datos, ¿de acuerdo? Porque no lo tengo contabilizado, pero al acceder al desglose, esta que yo he configurado, la 701.0, con el I03 me lo llevaría aquí, automáticamente. Pero comentaros que es retroactivo, es decir, si yo no lo cambiara, todo lo que tenga en ese saldo de esa cuenta me lo va a traer aquí, a nivel de acumulado, sin ningún problema, ¿eh? Elena Rozas, me preguntas por la casilla de retenciones, si lo toma de contabilidad también o tienes que informarlo. No, te lo tiene que acumular. Te lo recogerá a nivel de, o si lo acumulas de modelos, lo que tengas, por ejemplo, en un 130 como retenciones.
En este caso, si no recuerdo mal, te lo acumulaba de la 473. Mira. Por ejemplo, el 130, ¿vale? Que en este caso hablamos de la directa. Aquí, saque renta actividades. Si tuviera información en el campo respecto a las retenciones de la 473, automáticamente me vendría acumulado. Si acumulo de liquidaciones, lógicamente, si no me lo va a coger, como tú bien dices, de contabilidad. Vale, seguimos. Vale, Mateo Serrano, me preguntas, cuando la variación de existencias en una empresa es negativa, es decir, que sube el beneficio porque no sale negativo, cuando sube el beneficio porque no sale negativo, habría que cambiar el movimiento contable. Bueno, Mateo, comentarte que a nivel de lo que es la agencia tributaria no te admite que los gastos aparezcan en negativo, por lo que si tienes una variación de existencias en negativo, no te lo va a traer, porque en el caso incluso que lo intentaras forzar y se pudiera forzar en negativo, cuando generes, la agencia tributaria en el validador te va a dar un error y no te va a dejar presentarlo. Mira, X Asesores, que me habéis puesto el nombre de la empresa, me comentáis lo mismo. No sé cómo lo tendréis que informar, pero sí que puedo confirmar que en el momento que informéis un gasto en negativo, previamente nos dejaría, pero en el caso que os dejara, cuando lo presentéis en Hacienda, te da error porque no admite ningún gasto en negativo, ¿eh? Rosario Martínez, ¿por qué puede ser que no me acumule bien el dato de amortización en la actividad modular? Pues habría que mirarlo, Rosario, pero previamente, como hemos comentado, lo que te coge directamente es que si yo me vengo a una actividad modular, es el campo que tenemos por incentivos a la inversión en el apartado de IRPF como regularización, que es estos 900 euros que yo hemos comentado al principio, aquí. Entonces, si el problema es que no te acumula bien en la renta, habría que venir a ver qué es lo que tienes aquí. Si esta información que tenemos aquí tampoco está bien, pues habría que ir a revisar a nivel contable qué es lo que te sucede, porque automáticamente te tiene que absorber esa información que yo tenga a nivel contable, ¿eh? A lo mejor es un tema de relación de canales o alguna cosita, habría que revisarlo. Aquí Romero, en caso de que una actividad en módulos que no haya estado el año completo, ¿cómo se indicarían los días de manual? ¿Hay que modificar los índices? No, a nivel de índices no tendrías que modificar nada, Paqui. No. Y en el caso que tuvieras que modificarlo a nivel de módulos, lo modificarías en módulos o regularizarías en renta. Pero de índices no tienes que tocar nada, porque el índice que te aplicas, si no te entiendo mal, es automático respecto a los rendimientos que tengas calculados en el módulo. Sí, Rosario, donde puedes localizar qué código, o sea, qué concepto de IRPF tienes que informar en cada cuenta para saber en renta dónde te va, es aquí, que creo que ya te lo habrás visto, pero es en este documento que puedes ver desde la web de Sagenova. Y entonces, si vamos bajando, aparte de los ingresos, que no he seguido bajando, me parece, pero que está todo, están los gastos y, por ejemplo, en consumo de explotación, que tenemos también los dos asteriscos, vemos que si va a compra de existencias es el G01, G02, G03 y así sucesivamente. Está el caso que hemos hecho de seguridad social, ¿de acuerdo? Que es el G05 para seguridad social a cargo de empresa o el 06 para mutualidades alternativas, etcétera. Aquí está todo el desglose. Por ejemplo, para amortizaciones también tenemos configurado todo el desglose, ¿vale? De los conceptos que utilizamos. Ana Isabel Navarro, el campo de retención es lo mismo que he comentado, porque el campo de retención que tenemos tanto en directa, normal simplificada, modular y agraria modular, todo funciona exactamente igual, ¿eh? Si lo tenemos a nivel de los impuestos nos lo traerá y si no a nivel contable. Lidia, Lidia Puig, me comentas que cómo he excedido al 130 desde la renta, no. A la liquidación del 130 no se puede ir directamente desde la propia renta.
No, tienes que situarte, bueno, normal, accederías al módulo de fiscal, a declaraciones periódicas y desde declaraciones periódicas a preparar liquidación. No puedo entrar directamente al 130 Lidia desde la renta. Estaría bien, ¿eh? Pero, pero no se puede. Elena Núñez, perdón, me comentas cómo, que no es por el temario, pero te lo explico, ningún problema. Es como bloquear una liquidación de renta. Entonces, cuando estás dentro de la unidad familiar, espera, que me sitúo aquí. Cuando estamos en la línea de campaña, en la línea de la unidad familiar, que quieres bloquear la liquidación, es decir, ponerle una contraseña, accederías al icono de la llave que ves aquí arriba. ¿Vale? Es la de contraseña, Elena. Entonces, cuando pinchas, te pide que le indiques una contraseña. Como veis, por defecto me vienen unos valores encriptados, pero realmente no hay información, porque yo no le tengo puesta una contraseña. ¿Vale? Le voy a poner, por ejemplo, una contraseña, que en este caso es SAGE, pero como veis lo encripta todo para que no se tenga en cuenta 4 dígitos que puede ser. ¿Vale? Entonces le hemos puesto SAGE, SAGE, SAGE y aceptamos. Cuando ya acceda, le va a pedir siempre una contraseña. Le pongo SAGE y acepto y me dejará entrar. Ningún problema. ¿Qué pasa? Que si yo la quiero quitar, ¿cómo lo tendría que hacer, Elena? Por si acaso lo necesitaras quitar, ¿eh? Le das de nuevo a la llave, en contraseña le pondría SAGE, en contraseña nueva lo eliminaría y en repetir contraseña lo vuelvo a eliminar. Aunque lo veas encriptado es correcto, ¿eh? Aceptas y ya cuando entre no me la pide, ¿vale? Te repito. Si la quiero poner con contraseña, entro a la llave y le pongo en los 3 campos la contraseña que quiera. Y acepto. Y cuando la quiera quitar, vuelvo a la llave, en contraseña le pongo cuál es, pero en nueva y en repetir contraseña lo suprimo. Y de esta manera ya no tengo contraseña. No, Elena, no necesitas contraseña ni para acceder a la web de Sage City ni a la web de Sage Nilutbech. La de Sage City, como hemos dicho, es totalmente abierta para cualquier persona, es decir, no tenéis que ser clientes de Sage ni nada, cualquier persona puede acceder a esa web y entablar, como digo, cualquier conversación o abrir un foro, etcétera. Y la de Sage Nilutbech tampoco te pide contraseña y puedes ver todos los posts como hemos comentado. Sí que es verdad que insisto que la de Sage City tiene perfil de Sage 200, pero no solo a nivel de renta, sino cualquier cosa que vayamos publicando. Por ejemplo, pues el tema por el tema del estado de alarma del COVID-19, que se ha ampliado presentaciones, pues toda esta información la informamos desde allí. O si, por ejemplo, para el depósito digital del registro mercantil, ¿vale? Para cuando se publicó el D2 del 2019, pues avisamos, oye, que ya está publicado el D2 para el ejercicio 2019. Cositas así, pues vamos informando. Sí, exacto. Inmaculada Romero, me comentabas el tema de que has tenido problemas para acumular en una directa simplificada y es justo lo que comentas. Tienes que tener el concepto de IRPF asociado a las cuentas siempre que, a nivel visual lo podéis saber seguro cuando tengamos los 2 asteriscos como hemos comentado. Entonces, en tu caso, Inma, casi seguro que el tema viene por aquí, ¿eh? No, Francesc. Francesc me comenta que en el concepto de IRPF si hay alguna manera de asociar ese concepto de IRPF a las cuentas, pero a nivel general por empresas. Es decir, a nivel de grupo, de grupo contable no hay problema porque sí que viene por instalación, pero a nivel de cuenta no viene informado por instalación para estos casos y es manual, pero hasta el momento no está la posibilidad de hacerlo masivo para todas las empresas. Sí para las actividades de una empresa, pero no para todas. Francesc, lo hemos tomado en cuenta porque en varias sesiones que hemos hecho de este temario lo hemos comentado y porque lo solicitáis muchísimo y lo hemos comentado a producto, pero de momento no tenemos respuesta. Inma, para aplicarte en la renta del 2019 las cantidades pendientes por aportaciones a planes de pensiones
te tienes que situar dentro de, en otras, perdón, aquí, en cantidades pendientes. Tienes que darte de alta el registro y en clase tendrías que localizar la que hace referencia a planes de pensiones por el caso que tú tengas, ¿vale? Y el ejercicio en cuestión, el importe total y lo que te puedas aplicar. Y directamente ya te lo cogerás. Sí que es verdad que tendrás que indicar, como te comento, la clase en cuestión y el ejercicio de la cual te provienen. Soledad, me preguntas cómo puedo acumular, cómo se acumulan las liquidaciones. A mí solo me da la opción de acumular movimientos y no se me acumula nada. Vale, si yo acumulo, si quiero acumular, perdón, de liquidaciones, únicamente me va a dejar cuando son del tema de la directa. ¿Vale? Es decir, si yo me sitúo en la directa no agraria, ganadera y forestal, es la única, perdón, es esta, es la única que me deja seleccionar de liquidaciones o movimientos. ¿Vale? Hemos dicho que cuando es una directa no agraria, ganadera, forestal, me deja acumular desde el 130 o de lo contrario desde movimientos. El resto, automáticamente, al ser modular, me acumula de lo que tengan módulos. En el caso de la actividad directa agraria, ganadera, forestal, también me acumula automáticamente de movimientos. La única que me da la opción de liquidaciones es esta. Y en el caso que estés acumulando de liquidaciones y no te acumule nada, habrá que mirar entonces, Soledad, que en los modelos 130, que es lo que hemos comentado al principio, tengan el estado de preparada para listar o listada, porque si no, no te lo va a traer, ¿vale? Mateo, me preguntas en la casilla de tributos, en el apartado de recargo de equivalencia, no sé si me hablas de aquí de la actividad directa. Sí, creo que sí. Supongo que te referirás a este primero, ¿no? El de IVA soportado, recargo de equivalencia. Debe de aparecer el recargo de equivalencia desde las facturas de compra en una empresa en recargo de equivalencia. ¿Cómo se indica la cuenta 600? ¿Qué código se le asigna? Pues mira, haríamos esto, nos iríamos aquí al post, ¿vale, Mateo? Buscaríamos en este caso el de tributos, ¿vale? Que es el como comentas y como IVA soportado. Entonces, a la cuenta de gasto que tengas dicho gasto a declarar, tendrás que ponerle el concepto de IRPF, el G25, para que te lo pueda reconocer en esta línea de aquí. Silvia, me comentas que no te vuelca la retención, pues habría que revisarlo, tendrías que hablar con las compañeras de Customer de Hotline y le echaríamos un ojo para ver el caso en concreto, qué es lo que te sucede. Sí, Cristina, hay que realizarlo empresa por empresa, es lo que le comentaba a Francesca antes, sí. De nada, Elena. Soledad, veo que me lo preguntas varias veces, supongo que será de antes de contestarte, porque te veo que la pregunta se va repitiendo. Si tienes cualquier duda o no te funciona, dímelo, pero creo que es lo que te acaba... Ah, sí, era de antes, vale, ahora te acabo de ver. Vale, perfecto. Sí, Silvia, te enseño cómo entrar. Mira, la web de Sagen y Ludwig es esta de aquí. Bueno, te lo enseño desde la PPT, que lo tengo escrito. La de Sage City es de esta, www.sagecity.com. Y luego tienes la otra que hemos comentado, que es la que es AGKB, que es la que os irá mucho mejor para el tema, por ejemplo, sobre todo temas de campañas, ya sea renta, depósitos, sociedades, es la de SAGKB. Y la de SAGKB es la que hemos comentado que puedes localizar cualquier post de cualquier aplicación, ¿vale? Y en este caso hemos puesto renta acumulación, pero si dejamos solo renta, me buscará todo lo relacionado con renta, ¿eh? Por ejemplo, pues de ganancias bueno, en este caso rentas y ganancias de inmuebles, cómo informar las operaciones a plazo, el tema de la ratificación del domicilio fiscal, etcétera, etcétera, ¿vale? En este caso os he puesto el ejemplo que hemos tratado en la sesión. Silvia, me comentas que por qué motivo solo me vuelca la amortización con el código de gasto G28, porque creo recordar que el G28, a ver, espera que voy.
Que no te vaya a decir algo que no es. Amortizaciones. G28 es esta que tienes aquí. Entonces, habría que revisar la cuenta con la que tú trabajes, ¿vale? A nivel de contabilización de las amortizaciones, Silvia, entrarías, me lo invento, ¿vale? Te pongo un ejemplo. Tú entras en tu cuenta, te vienes aquí y miras este concepto de IRPF. Imagínate que yo utilizo la 680, la genérica, ¿vale? 680. Entonces, en mi caso, en concepto de IRPF no tengo nada, con lo que si tuviera algún saldo en esta cuenta no me lo va a llevar. Entonces, aquí lo que tendría que hacer es que yo desplegaría y buscaría la G, que me lo ordeno. En este caso, si lo tienes todo en la G28, como ves, tienes la 27, la 28, la 29, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, si todo te lo está llevando como G28 es porque esta cuenta lo tienes en la G28. Si te lo quieres diferenciar, claro, ahora mismo sería un poco más complejo porque lo que tendrías que hacer, Silvia, es crear una cuenta para cada código de concepto de IRPF según el desglose que quieras llevar a la renta. Entonces, quizás este año te va mucho más fácil, o sea, en 2019 me refiero, forzar la renta en la línea que te corresponda de cada tipo de amortización, pero sí que es, antes de seguir contabilizando ya este año, utilizar una 680, es decir, configurar cada 680 según el concepto de IRPF que le quieres dar. No sé si me he explicado, ¿eh? Si no, si tienes alguna duda me dices. Víctor, me pregunta si puedo cambiar los gastos manualmente. Si te refieres aquí directamente en las actividades, sí. Es decir, yo puedo acceder aquí, por ejemplo, a consumo de explotación, aunque sea desglosado, y decirle que no son 2.400, sino que son 2.500. Y simplemente aceptando ya me fuerza lo que yo modifique sin ningún problema, ¿eh? Sí, Elena, en SAGE 200 también tienes el módulo de renta. No sé si lo tenéis contratado o no, o si es de algún compañero que te lo pregunta, pero sí, sí que lo tienen. Lo pueden adquirir sin ningún problema, ¿eh? Soledad, ¿y en este caso lo estás acumulando desde liquidaciones? A ver, Marta, si la empresa no presenta modelo 130, ¿por qué tiene retenciones en las facturas? ¿Se puede acumular para la renta? Claro, si en este caso no tengo 130, si acumulo de liquidaciones, este campo te lo va a omitir totalmente, ¿eh, Marta? Porque claro, si acumulo de liquidaciones y allí no está, no me lo va a traer. En cambio, si no realizo 130 que acumulo de movimientos, debería de reconocer todo de la parte de la contabilidad. Una sociedad agraria modular se podría meter los distintos ingresos y gastos en contabilidad. ¿Es así? Lo traspasa al programa de renta, entiendo. Claro, Elena, si tú ahora te pones a contabilizar una empresa que es de agrarios, ¿vale? Directamente en conta, claro, tú introduces ingresos y gastos, pero si lo estás haciendo por la diferencia, cuando yo acumule los módulos... Ay, perdona, ¿pero es de módulos o no? Ah, sí, agrario modular me has dicho, perdona, Elena. Claro, entonces, en este caso, si es una agraria modular, recordamos que nos lo acumula de los módulos que yo tengo en la actividad. Si en los módulos de actividad no lo tengo, porque previamente cuando he contabilizado los ingresos no le he puesto este producto que hemos hablado, ¿vale? Por ejemplo, me vengo a 700. Este producto de aquí no me va a aplicar ese índice directamente en ese asiento, con lo que a los módulos tampoco me lo va a llevar y a su vez a renta no me lo va a llevar. Es decir, es una cadena. Si es algo que tienes que hacer ahora de forma muy puntual, tienes dos opciones. O lo fuerzas directamente en renta, lógicamente. Otra opción sería que en el momento que yo contabilice esas facturas, porque a lo mejor lo quieres únicamente por el total, ¿vale? Imagínate que quieres poner todo lo que tengo directamente como 31 del 12, ¿vale? En este caso 2019. Sí, vale, entonces el momento que yo introduzca ese asiento, si esta cuenta de ingreso no tuviera configurado este porcentaje de IRPF, lo que haríamos es forzarlo a mano, ¿vale? Imagínate que esto lo tuvieras así, porque no tengo configurada, pues podríamos acceder y forzarle aquí el porcentaje que yo quisiera aplicarle. De esta manera accederíamos a los módulos y me lo acumularía.
Es que, claro, no sé cuál es tu caso. Te voy a poner ejemplos, pero claro, no sé cuál es tu caso. Si tu caso también es que ya lo tienes contabilizado y este índice no lo tenías, desde los módulos tienes una opción de que te refresque esta información con ese porcentaje. Bueno, hay varias cositas, Elena. No sé por dónde tirar. Vale, perfecto, perfecto, gracias. Vale, Soledad, espera, que retomo, que ahora no recuerdo cuál era tu caso. Espera, ¿eh? Pero acumulo retenciones, ti, 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 ti. Es una actividad no agraria ganadera forestal, entonces si lo tienes acumulado en el 130, te lo que tiene que traer. Si no lo tienes en el 130, igualmente te lo tiene que absorber de la cuenta, pero claro, depende de dónde acumules. Si acumulo de liquidaciones y en el 130 lo tienes, te lo tiene que traer. Si no, lo mismo que le he comentado antes a la compañera, lo miramos con las compañeras de Hotline a ver cuál es el caso exacto que te está pasando. Vale, Marta, me has preguntado cómo se acumula. Espera, que vuelvo a leer, ¿eh? Si la empresa no presenta 130... Claro, es lo mismo que le comentaba a Soledad, te lo tiene que acumular directamente de movimiento. Si no hago 130, no puedo marcarle en esta pantalla liquidaciones porque no me va a absorber ninguna información. Tendré que dejarle, en este caso, movimientos. Gracias, Lidia, a ti. Ay, Lidia. Sí, Antonio, te comento. Tienes que situarte dentro de la web de Sagen y Ludwig, ¿vale? O directamente desde... Os lo enseño si queréis desde aquí porque quizás accedéis mucho más rápido. Mira, Antonio, entrarías dentro del módulo de fiscal a renta y entraríamos en última hora, ¿vale? Desde aquí, Antonio, en renta a última hora. Cuando estamos aquí, lo que hacemos es irnos a la opción de consultas más frecuentes, que es lo último que hay en la página. Y tenemos esta, acumulación, desglose, actividad económica en estimación directa. Y aquí ya directamente visualizarás, o sea, hay dos, o sea, están todos, ingresos y gastos, pero los que tienen los dos asteriscos, como veis, ponemos la pantalla con el código de concepto de IRPF que corresponde a cada ingreso o a cada gasto. Muchas gracias, Elena. Sí, hay una programada también que justamente la hago yo, que es, os digo el día, el lunes que viene, el lunes 18, también a las 3:30. En esta sesión del lunes solo explicamos la deducción de cuota diferencial. Bueno, solo. A ver, explicamos todo lo de deducción de cuota diferencial. La última que hice expliquemos también reducciones y deducciones de la cuota, pero en esta solo nos vamos a fijar en deducciones de cuota diferencial. Es decir, todo lo que es referente a la pantalla de deducciones por maternidad, guardería, o sea, los gastos de guardería, descendientes con discapacidad, ascendiente con discapacidad, familia numerosa, todo lo que hay en esa pantalla. Pues deberías de tener el link, Elena, en principio, sí. Deberíais de recibirlo. Sí que es verdad que quizás esta del lunes todavía no lo hayáis recibido porque es de cara al lunes 18. Entonces puede ser que esta sí que es verdad que todavía no la hayáis recibido. A lo mejor os la envié entre jueves y viernes. Si no, es que no sé si la tenemos por aquí. Déjame que te lo mire. Y si queréis las... a ver. El 18... Aquí. Mira, sí que lo tenemos ya. Asistente. Os lo pongo si queréis aquí en el chat por si hay alguien que ya se quiere inscribir, así ya lo tenéis. ¿Vale? Que como Elena me ha comentado que a veces no lo recibe, ya os lo pongo aquí. Vale, perfecto. Pues no tengo ninguna pregunta más por aquí. Si me he dejado a alguien o queréis comentar alguna cosa más antes de cerrar la sesión. Gracias a ti, Nieves. Daniela, ¿a qué te refieres si está en el mismo link? El link que acabo de pasar es para la sesión del lunes que tenemos a las 3:30, que es el de deducciones de la cuota diferencial. Gracias, Silvia. Ah, perfecto, Daniel. Pues ya está, listo.
Gracias a vosotras. A ti, Daniel. Chao, Francesc. Gracias, Soledad. Perfecto, Elena. Gracias, Víctor. Hasta el lunes. Sí, Isabel, mira, son las que tienes aquí. Hasta el lunes, hasta luego, Rocío. Son estas de aquí, la de sagecity.com y la de sagekb.com. La de sagekb es donde podéis ver todos los posts de cualquier producto. Gracias, nos vemos el lunes. Sí, todas son gratuitas. Estas sesiones que hacemos a nivel de campaña son totalmente abiertas. Bueno, más que nada por eso, porque estamos en plena campaña y hay que, hay que explicar. Vale, pues nada, daros las gracias a todos por asistir a la sesión. Muchas gracias. Quien quiera acceder al lunes, pues ahí estaremos. El lunes a las 3:30, como hemos dicho, la deducción de la cuota diferencial. Y nada, si tenéis alguna consulta que queráis hacernos o alguna sesión más de las que... Porque de momento, en principio, la del lunes es la última, o sea que si queréis comentar alguna sesión más para que queramos hacer o que os interesen, lo estudiamos y lo podéis poner en la encuesta que sale cuando salgáis, ¿vale? Pues nada, gracias y nos vemos. Chao.